Juan capítulo 12, verso 20. Entonces Marta, Espere un momento. ¿Ya la tienen? Amén. Juan 12, 20, nos colocamos de pie y vamos a leer todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Había ciertos griegos entre los que habían subido a la fiesta a adorar En la fiesta. en la fiesta. Siéntese. Vamos a mirar, mis hermanos, qué quiere decir esto. Y tenemos título: unos griegos buscan a Jesús. Unos griegos buscan a Jesús. Vamos a mirar entonces lo que dice Isaías capítulo 2, verso 3. Isaías capítulo 2, verso 3. vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos No sé y si está caminaremos, molestando, pero no es de aquí, sino no se sabe de dónde. Total, por todos lados. y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vamos a mirar a dónde hay que ir a adorar, a dónde tenemos que ir a buscar a Dios. ¿A la casa de quién? ¿De ustedes? A la casa de Dios. A la casa de Dios. Es un mandamiento, es una orden. ¿De quién? De Dios. Y nosotros estamos cumpliendo eso. ¿Por qué el pueblo de Israel perdió el privilegio que tenía con Dios? ¿Por qué? Tenían a orar la casa. Mis hermanos, porque no quisieron tener nada con Dios. Él estuvo entre ellos y no le creyeron. Él estuvo entre ellos y no le creyeron. Y perdieron el privilegio, y esa es la razón por la cual ustedes y yo hemos sido llamados. Esa es la razón por la cual ustedes y yo tenemos el llamado de Dios. ¿Y se está cumpliendo? Amén. ¿Estamos cumpliendo con Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos cumpliendo con Dios? Sí, estamos cumpliendo con Dios. El silencio dice mucho. No es raro, mis hermanos, que gente de tan lejos quiera buscar a Dios. ¿Y por qué los de lejos tienen que buscar de Dios? ¿Por qué? Los de cerca no quieren. Porque los de cerca no quieren, así de sencillo. Hermanos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tienen la iglesia debajo de la cama y están dispuestos a buscar a Dios? ¿Qué dicen? No, Señor.
No, hermanos. A nosotros nos da manera. Está haciendo frío, está lloviendo. Y ustedes no se miran en el espejo que tienen esos ojos rectangulares. Parecen androides. De solo mirar televisión. Hermanos, ¿cuál es la razón para que usted no le dedique un tiempo a Dios? Y yo pregunto, ¿Dios nos da el aire por raticos? No, Señor. ¿Qué pasaría si nos faltara el aire 10 minutos? Diríamos. No pudiéramos existir. Pero Dios sí está obligado a que nos tiene que cumplir lo que nosotros queremos, ¿sí o no? Y como el evangélico no es constante con Dios, como al evangélico le da mamera a buscar de Dios, entonces se largan para donde el brujo. Ese sí les ayuda. ¿O no? Ese sí les ayuda. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? Démosle gracias a Dios que todavía tenemos esperanza, todavía Dios nos está dando una oportunidad. ¿Y qué estamos haciendo con esa oportunidad? Esto ya había sido profetizado, que gente de lejos iba a buscar a Jesús. Iban a ir a buscarlo. ¿Y para qué lo buscaban? ¿Para qué? ¿Para qué la gente buscaba de Dios? ¿Para qué esa gente de lejos iba a buscar a Dios? Iban a buscarlo a la Pascua. ¿Para qué? Para escuchar, para aprender. Ellos tenían hambre. ¿De quién? De Dios. Esa Pascua que se celebraba antes, mis hermanos, eso se celebraba los primeros 14 días según el calendario del mes de Abib, B y B, abril no, B y B, que en nuestros días significa, ahí sí, abril. Y allá se conmemoraba. ¿Qué se conmemoraba en ese mes? Se conmemoraba, mis hermanos, la salida, la libertad que el pueblo tuvo, la libertad de Egipto. La libertad de Egipto. Entonces, allá tenía que ir todo el mundo, gustárale o no le gustara. Quisiera o no quisiera, porque era mandato ¿de quién? De Dios. Y ahorita vamos a ver, mis hermanos, que mandato de Dios es de que cuando se haga santa convocación, de que los días, domingos, todos deberíamos estar, ¿en dónde? No, señor. En la piscina, en el paseo, mirando televisión. En la casa de Dios. Hermanos, en la casa de Dios. Por esa razón, ¿por qué Dios dice, mis hermanos,
que nosotros tenemos que estar en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar donde debemos buscar. Hermanos, porque es el lugar donde tenemos que buscarlo. Bueno, pero luego es que Dios no está en todas partes. Luego es que Dios no está en todas partes. ¿Qué dicen ustedes? Es un mandato de Dios. Pero si Él lo mandó, ¿qué hacemos? Si Dios mandó que es en su casa, ¿qué hacemos? Cumplir la ley de Dios. No hay más, hay que cumplir. Hay que cumplir. Hermanos, porque cuando, mire, lo que usted no ora en la iglesia, ni siquiera en su casa lo hace. Usted nunca ora en su casa. Usted nunca pasa un tiempo con Dios como lo puede pasar en la iglesia, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hay? ¿Dios está obligado con nosotros? ¿Acaso es que Dios a nosotros nos necesita? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios necesita de sus monedas? Hermanos, Dios no necesita de nosotros nada. Dios no necesita nada de nosotros. Y nosotros, que necesitamos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Nosotros que necesitamos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Díganme. ¿Ah? Entonces, cuando una persona es esporádica, cuando una persona es esporádica en la iglesia, ¿ustedes creen que Dios lo puede reconocer como su hijo? No. ¿Saben que cuando una persona, cuando un Dios no reconoce a una persona como hijo, así ustedes me digan que sí, yo les digo que no? ¿Qué pasa? Usted se puede llamar hijo de Dios, y cuando Dios a usted no lo reconoce como su hijo, entonces usted es ¿qué para Dios? Bastardo. Un bastardo. Suena feo, porque anteriormente cuando llegaba un hijo que no era de un matrimonio, la gente, eso siempre se llamó bastardo. No era legítimo, no era bien recibido. Por eso fue que Sara tuvo problemas con el hijo de la esclava. ¿Cómo se llamaba? La esclava se llamaba Agar y el hijo Ismael. Hermanos, entonces díganme ustedes quién es hijo. ¿Somos descendientes de quién? Nosotros somos descendientes de quién? ¿De su papá y de su mamá? No, nosotros somos descendientes de Abraham. Pero usted es hijo de quién, ¿de la libre o de la esclava? Ah. Mis hermanos, que Dios nos ayude, porque en el día que tengamos que ir a presentarnos ante Él, nos puede estar sacando a patadas del cielo. Y cuando vayamos a parar al infierno, hermanos, ni siquiera el mismo Dios lo va a sacar a uno de allá. Porque lo que fue, ya no hay más que hacer. Entonces démonos cuenta, mis hermanos, que esa Pascua tenía que celebrarse. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 13. Éxodo 12. Éxodo capítulo 12, verso 13, ¿qué dice?
Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Espere, con puntuación. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Coma. Sí, Señor. La sangre será por señal en la casa donde estén. ¿Cómo fue eso? Cuando Dios se decidió a acabar con todos los primogénitos de Egipto, entonces para que su pueblo no cayera en la mortandad, en la plaga de muerte, ¿qué pasó? Mandó. Dios mandó que el día antes, porque iba a salir el pueblo, se mataran corderos. ¿Se acuerdan? Y tenían que comérselo todo porque no podían dejar nada para el otro día. Y con esa sangre pintaban los dinteles. ¿Qué es un dintel? La parte superior de la puerta. Entonces pasaba el ángel de Dios, acabando con todos los primogénitos, los hijos, y donde veía la sangre, No entraba. no le llegaba muerte. Hoy en día, ¿a usted qué lo caracteriza para que no le llegue muerte? Sangre. ¿Cuál es su señal? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿Cuál es la insignia o señal del cristiano? No es lo que decíamos en el sistema romano. ¿Cuál es la insignia o señal del cristiano? La Santa Cruz. La sangre de Cristo. No es, hermanos. Es la insignia o señal del cristiano y la sangre de Cristo. Porque usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. ¿Qué más dice? Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Ahí está. No, sigue, pero ahí hay coma. Ahí hay coma, ¿cierto? Sí, Señor. Eso. O sea, que la muerte no le llegaba, no entraba donde estaba La sangre. la casa donde estaba marcada con la sangre. Ahí no entraba muerte. Siga. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto. Ahí está. Pregunta. ¿Por qué la gente vive en la inmunda? ¿Por qué la gente vive mal? ¿Por qué, hermanos? Porque usted aparentemente cree decir que está marcado con la sangre de Cristo. ¿Es así? Un día, perdón, un día hicimos un pacto. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Ese pacto que hicimos, ¿lo hicimos con qué? ¿O fue un pacto de qué? De sangre. ¿Y qué ha hecho usted con ese pacto que hizo? ¿O qué hemos hecho con ese pacto? Se ha pisoteado. Vea. Y esa sangre, ese pacto que usted un día hizo con Dios y lo destruyó porque a usted se le dio la gana un día, hermanos, Dios le va a cobrar eso. ¿O usted cree que la sangre de la muerte del Señor Jesús va a quedar impune? No, Señor. Pues no, hermanos. No. Dice la palabra que usted al ver hecho ese pacto y haberlo roto, dice la palabra, más le vale no haber nacido. Más le vale no haber nacido. Porque no hay ser humano
ni habrá que haya pretendido burlarse de Dios y quede libre. De hecho, dice la palabra, que como no le quisimos creer a Dios, no creemos en el Señor Jesús, entonces, de hecho, ya es condenado. Señor, pero a mí no me hace falta nada, pues tú me das, tengo un trabajito, tengo más o menos que comer, tengo ahí donde pasar la noche, pues yo ¿por qué necesito, Señor? ¿Yo qué necesidad tengo de ir a congregarme? ¿Yo qué necesidad tengo, Señor? Pues a la larga pues no me hace falta nada. Pues no me hace falta nada, Señor. ¿Y qué le dice Dios? ¿Que usted es un pobre qué? ¿Usted es un pobre infeliz? Ahí sí dice la palabra, no se asuste. ¿Usted no cree que dice la palabra así? Así dice. Lea, Gladys. Tú dices, soy rico, tengo todo. No mentiras. Tú dices, soy rico, tengo todo. Todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Qué más quiere? Ay, el pastor nos está diciendo que somos unos infelices. ¿Yo soy el que les estoy diciendo eso? Entonces, peleen con Dios. Hermanos, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que Dios se digne responder nuestras peticiones? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pregunto. Esta mañana ustedes hubieran estado todos, ¿sabe qué? ¿Qué hubiera pasado? Tenían a Beto agarrado en las mechas. Hermano, porque fue una cosa dura lo que Dios nos habló. ¿Sí o no? ¿O poquito no? ¿Fue duro o no? Hermanos, nosotros no podemos jugar con Dios ni burlarnos de Él. Con Dios es, ¿te quiere a las buenas? Bueno. Y si no quiere a las buenas, pues le toca a las malas. Dios no es como los taitas de hoy en día. Dice Dios que al que ama y al que toma por hijo, ¿ustedes cuántas veces disciplinaron a sus hijos? ¿Cuántas veces? No les creo. ¿Qué hacen hoy los hijos con los taitas? Los hijos son los que disciplinan al papá y a la mamá. Y dígame algo para que vea que hoy lo demando. Hoy lo demando, métase conmigo y verá, antes lo torear. La última, el regalo de grado que yo le di a mi hija fue ese. Le di una rejera. Como no encontré con qué, con el cable de la grabadora. Le dije, va y me demanda. Y va y me demanda. ¿Y hoy quién es? A ella no le da pena decirle al esposo que yo le di ese regalo. ¿No? Las compañeras del trabajo, a ella no le da pena decirles que el papá la... Y todos esos perros que llegaban, yo se los espantaba. ¿Y cómo? De rodillas. Yo le decía, ¿qué hubo sus mompis, papi? No me pregunte porque para qué si usted me los espanta. ¿Y hoy quién es, hermanos? Me dice, gracias, porque si usted no me corrige, que fuera la vida mía, ¿en dónde estuviera? Mis hermanos, si la palabra de Dios dice que yo tengo que darle vara a mis hijos,
no para acabarlos, para disciplinarlos. ¿Qué tengo que hacer? Tome, papito, deme vara usted, porque es que a mí me da pesar. Pobrecito mi chinito, dejarlo ahí. Y cuando esté grande, pues que su chinito le dé la jeta. ¿O no es así? ¿Pasa eso? Sí, claro. Sí, hermanos. Hoy pasa eso. Hoy los papás son los que tienen que vivir bajo el mando de los hijos. Porque la ley tan torcida del mundo no permite. Es que a los niños no hay que castigarlos con vara. Eso no, porque pobrecitos se traumatizan. ¿Y cómo? Yo no creo que esté traumatizado, sí. ¿Ustedes me ven cara de loco? Ah, bueno. Hermanos, yo no creo que ninguno de los micanes esté pobrecito, ahí loquito. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta, patrón? Nada. ¿Qué le falta a quién de ustedes? A Gladys, ¿qué le hace falta? Le hizo falta Ferrejo, ¿cierto? ¿Sí? No me dieron. ¿Ah? ¿No le dieron? Por eso es como es. ¿Sí o no, Beto? Ah, bueno. No, a la negra sí no le dieron. No, No le quedó parte donde le dieran. por eso es que no anda derechito. Gracias a Dios, soy lo que soy por mi madrecita. Entonces, mis hermanos, es que se cumplía la ley, se cumplía, es que se cumplían o se cumple la letra con sangre. Bien. Y eso, miren, hoy qué pasa. Hoy qué pasa. Que a los niños no hay que decirles nada. ¿Cierto yo, Mario? Porque se ponen bravos. ¿Sí? No, hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Qué dice el verso 14? Los hijos de Dios tan lindos. ¿Por qué la gente no pega aquí, hermanos? Porque es que duele que le digan la verdad en sus narices, ¿sí o no? ¿O no? Más bien me voy para donde no me digan nada, donde el pastor sí me quiera. Es que hay tanto que nos dicen y nos regañan, falta es que nos cojan ¿a qué? A coscorrón. Y si Dios mandara yo lo hacía. Por la salvación. Uy, hermano, ¿o no? ¿Vale la pena? Claro. ¿Qué dice verso 14? Y este día os será en memoria. Y este día os será ¿en qué? ¿Y qué más? Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. ¿Y qué quiere decir por vuestras generaciones? Por todo el tiempo. ¿En fiesta? Solemne. O sea que usted debe venir haciendo mala jeta. No. Ah, no. Usted cuando lo invitan a una fiesta, ¿cómo va? Va y se lava las muelas porque ya sabe que tiene que ir a mostrársela a todo el mundo, ¿sí o no? ¿O no? ¿Llega a la fiesta haciendo mala cara? ¿Todos cómo? La hermana sí sabe, hay que mostrarle las muelas. Entonces, mis hermanos, por vuestras generaciones, ¿ya acabó? Por estatuto. No, por estatuto perpetuo. Por estatuto perpetuo. ¿Sí? Estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué es estatuto perpetuo, hermanos? Toda la vida. Hasta que usted se muera. ¿Sí o no? ¿Y se está cumpliendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se está cumpliendo sí o no? No, señor. No, señor. No se cumple. No se cumple. Ahora veamos
Veamos esto. Pónganle cuidado. Veamos esto. Levítico capítulo 23. ¿Levítico? Sí. 23. Levítico 23:5. ¿Qué dice? El mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. ¿Será que sí o que no? Sí. Mis hermanos, como ustedes no están convencidos todavía, devuélvase y mire el verso 3, de ahí mismo, Levítico 23:3. Seis días se trabajará. 6 días se trabajará, póngame en atención, 6 días se trabajará. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Y 6 días están hechos para que usted trabaje. ¿Y qué más dice? Mas el séptimo día será de reposo. ¿Qué quiere decir día de reposo? Que ese día se descansa. ¿Sí o no? ¿Y para qué se descansa ese día? ¿Qué dice? Hay que- Santa convocación. ¿Qué quiere decir santa convocación? Para ir a la casa. ¿Ustedes saben, aquí quién no sabe que los domingos toca estar aquí? Dándole la gloria a Dios. ¿Todos saben? Bueno, bendito sea Dios. ¿Y qué más dice? Ningún trabajo haréis. Ningún trabajo haréis. ¿Ya lo acabó? No, señor. Ningún trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que nada hay que hacer. No hay que hacer nada. Pero hoy, ¿qué pasa? ¿Ah? Y si yo no voy, ay Dios mío, no es que entonces me hacen falta los 20,000 pesitos que me gane, Señor. Ay, Señor, pero bueno, tú sabes que pues, que como yo necesito plata, y es que en la iglesia yo no gano nada, Señor, y si voy, me gano 20, y como es festivo, entonces me lo pago, no, me gano 40, Señor. ¿Y qué piensa Dios de usted cuando piensa así? Un ladrón. ¿Ah? Es un ladrón. Vaya. ¿Y el diablo qué dice? Eso, papito, eso, mamita. Y entonces, así hay que hacer, porque usted, pobrecito, no es que en la iglesia no se gana, y entonces usted necesita esa platica para que se la comen hamburguesas. No, pues qué bueno. Y uno cree que es Dios el que le habla así, ¿sí o no? Eso es como el que roba a Dios. Y antes de salir, bueno, creo que este es el diezmo. Y esta es la ofrenda. Entonces llegan y cuando es la hora meten las manos ahí a ver. ¿Y qué pasó? Señor, ¿me lo presta? Y entonces, ¿qué le responde su conciencia? Sí. Ay, gracias, Diosito. Entonces voy a echar la ofrenda. Y se equivocó de mano. No le pudo robar el diezmo a Dios. ¿Y qué pasó? Cuando se dio cuenta,
¿Será que hoy le digo a la pastora que me la devuelva? Hermano, lo que usted le robe a Dios en un mes, nunca se lo va a restaurar. Nunca. Usted le robó un diezmo a Dios. ¿Sí o no? Nunca se lo va a devolver. Porque llega el otro mes y va a estar peor. Señor, ¿me presta? ¿Y el diablo qué le dice? Sí. El otro mes, papá. Se llegó el otro mes. No, esto ya, mejor no voy, para que no me miren la cara. Mejor no voy. Y resulta que como lo que usted le robó a Dios, el diablo sí sabe por dónde se lo saca. Se enfermó y le tocó ir al médico. ¿Y qué hizo el médico? Exactamente le va a cobrar lo que usted le ha robado a Dios. Eso no quiere decir que uno no se puede enfermar, sí, hermano, porque el cuerpo se desgasta. ¿Y qué pasa con eso? Mejor no ir, o me voy para otro lado donde no me conozcan, ¿sí o no? Y cuando esté bien en la inmunda cosa que no se pueda parar de la desgracia, ¿qué hace? ¿Qué hacen los hermanos? A pleitear con Dios, se quedaron sin trabajo y entonces fieles en la iglesia, ¿sí o no? Y prometiéndole cosas a Dios que a sabiendas que no le van a cumplir. Pero es que el pastor no hace nada y se traga la plata, ¿a usted qué le importa, hermano? ¿De qué vive el pastor? ¿De las monedas de usted o de Dios? De Dios. Ah, bueno. Es que ese es el problema. Y yo que me jodo toda la vida, Señor, y no tengo nada. ¿Qué será de mi vida, Señor? ¡Ay, qué desgracia! Porque eso se oye, esas reflexiones las hace. Y yo recibo mi platica, Señor, y como que si el diablo me la robara. Porque no me alcanza para nada. Pues digo una gran verdad, porque si usted le roba a Dios, no espere que el diablo le alcagotee. Ese se la roba. Y si usted es de esos bien ladrones, los evangélicos, qué testimonio tan asqueroso que dan en el trabajo. Creen que porque se llaman hijos de Dios pueden ir a hacer en el trabajo lo que se les dé la gana, hermanos. Se están buscando es que los echen, ¿sí o no? ¿Y usted qué? Y antes sacan pecho. Los que son bien mañosos sacan pecho. Yo soy evangélico, hijo de Dios. Y como yo soy hijo de Dios, a mí no me pueden hacer nada. ¿Quién dijo eso? Qué testimonio tan bonito que se da, ¿sí o no? Esos evangélicos no deberían de llamarse evangélicos. Esos evangélicos no deberían de llamarse hijos de Dios, porque están avergonzando a su papá. ¿O no? Sí, señor. Evangélicos mañosos, evangélicos ladrones, evangélicos hipócritas, evangélicos torcidos. Ese es el pueblo de Dios, hermano. Ese es el lindo pueblo de Dios. Un poco de gente mañosa. Pero como Diosito es amor, ¿quién le dijo a usted? Ese Diosito no es fuego consumidor. ¿Por qué no le enseñaron el resto? A ver. ¿Por qué? Porque es que si la feligresía se va, ¿el pastor de dónde saca para vivir? Se va a morir de hambre. Porque ese degenerado no fue puesto por Dios. Hermanos, los pastores que son puestos por Dios, ¿le importa si usted diezma o no?
porque el pastor no vive de sus monedas, el pastor depende de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Ese pastor sí le cree a Dios. Amén. Y como nosotros nos pasamos por la galleta de las órdenes de Dios, pues no vamos a la iglesia, más bien quedémonos mirando televisión. Y allá está mi papá y allá está mi mamá y allá, por allá orarán por mí cuando se acuerden. Diosito lo sabe, Diosito sabe, como la hermana mía que yo tengo, solo Dios lo sabe. Ahí está mi hermana que no me deja mentir, ¿sí o no? Uno le pregunta, solo Dios lo sabe. Diosito lo sabe. Es que pobrecita yo, hermano, usted no sabe cómo vivo yo. Qué evangélicas tan mañosas, hermanos. El sirviente, sí, el sirviente está obligado en... No, señor. Y para abrir huecos son expertos. Además de que sacan prestado y no pagan, son ladrones. Si hay evangélicos, los evangélicos hacen eso. Yo no le puedo decir a la que me preste. Me tocó ir a irme a otro lado y ahora huecos. Se llega el momento en que les toca salir a las escondidas. Mis hermanos, ¿cómo diablos puede uno aspirar a una bendición de Dios viviendo así? Ni siquiera para tragar tienen paz. Y se echan a dormir mirando a ver a quiénes que pueden ir a pedirle prestado para seguir en el mismo cuento, hermanos. ¿O serán mentiras? Ese es el evangélico, hermano. Ese es el evangélico. Ese es el pueblo de Dios. Claro que ustedes no. Se me ha olvidado traer la cámara para mirar esas caras que hacen. Hermanos, cuando uno no se siente aludido, ¿qué pasa? No importa que hable, como no es para mí. Dios sabe que ahí sí le toca a uno echarle la mano a Dios. Tú sabes que yo no soy así, papá. Solo tú sabes. ¿Sí? Hay días raticos que te robo, pero bueno. Pero al fin de cuentas, ladrón. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que tenemos que asistir a la casa de Dios porque es orden. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahí está. Pregunta. El patrón que tiene su empresa, cuando usted da una orden y no se la cumplen, ¿qué pasa? Acá se lee el reclamo. Cuando usted da una orden y no la cumplen, entonces le dicen, patrón, vaya usted mismo, para que el patrón no diga nada, y el patrón lo hace para que no se vaya. ¿Sí? No, señor. Si usted está trabajando en una empresa y su patrón le da, su jefe inmediato le da una orden, y usted se pone a tomar del pelo al jefe, ¿qué hace el jefe con usted? Lárguese, usted no sirve. Usted no sirve. Las órdenes que se dan, hay que cumplirlas. Si se le obedece al hombre, ¿sí o no? Si se le obedece al hombre, ¿cuánto más a Dios, hermanos? Pero como a Dios no lo vemos, pues, ¿y qué pasa? Como a Dios no lo vemos, pues no hay ningún problema. ¿Sí o no? No hay ningún problema. Cuando usted no le obedece a Dios, ¿qué está haciendo con Dios?
Hermanos, les digo, usted le está faltando el respeto a Dios. Porque si usted no le obedece a su patrón terrenal, le está faltando el respeto a él, ¿sí o no? Si usted no le obedece a su papá y a su mamá, ¿qué pasa? Les está faltando el respeto. Por eso, hermano, yo les digo, si usted no respeta a su mamá, mucho menos va a respetar a Dios. Me perdonan, pero es que esa es la cruda realidad. ¿O no? Esa es la cruda realidad. ¿Y duele? ¿Suena feo? Ese pastor es que no, ni siquiera se mide y la gente le mira esos videos por allá. ¡Qué vergüenza de pastor! Al contrario, me decían, esa es la forma que necesita el pueblo que le hable. Y no solo yo soy el que habla así. Hay muchos puestos por Dios que antes son más crudos que yo. Entonces, mis hermanos, ¿qué nosotros necesidad tenemos de buscarnos problemas con Dios? ¿Qué necesidad nosotros tenemos de buscarnos problemas con Dios? Díganme ustedes. Ninguna. No tenemos ninguna necesidad. Y si, hermano, mire, Dios quita reyes y pone reyes. Y si nosotros no queremos, pues ténganlo por seguro que Dios mandará gente de donde sea. Pero la obra de Dios nunca va a quedar en vergüenza. Si un hermano no viene, dice el apóstol Pablo, si se larga, si se fue, por dos que se vayan, la obra no se puede parar, hay que seguir. A menos que me hagan caso. Como les dije en Osme. Hermanos, si ustedes no quieren obedecer, si ustedes no quieren nada con Dios, váyase todos, váyase. Ahí está la puerta, lárguense todos. ¿Y qué pasó el otro domingo? No llegó ni uno, me hicieron caso. Sí, apenas estaba la pastora Nora, estábamos los tres. Y yo llegué a hacer el culto y dije, los hermanos me hicieron caso. Pero por eso no vamos a parar. Le hice el culto a las 2. Y al otro domingo empezaron a llegar otra vez, pero otra gente. Y los que se fueron bravos, a uno no valió decirle, hermano, mire, se le murió la hija, no hizo caso. Y empezaron las desgracias. Pero ni así la gente hace caso, hermanos. Y bendito sea Dios, hoy vemos la iglesia, es más grande que esta, hermanos, porque la obra de Dios nunca se para, nunca. Si uno no quiere, pues listo, Dios no tiene ningún problema con usted, simplemente cuando lo necesite, no lo vaya a buscar, porque no lo va a encontrar. No lo vaya a buscar porque no lo va a encontrar. Primero, Dios no es sirviente de nadie. Segundo, Él no es bombero para apagar incendios. Y uno no necesita. Por eso dice la palabra, que las obras del diablo es a las que le gusta hacer a la gente, ¿sí o no? Entonces nosotros, para disfrazar las cosas, le decimos a Dios que es nuestro papá, ¿cierto? Pero si vamos a mirar la verdad, el papá de los hermanos es el diablo. ¿Quién es el que se justifica? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién le enseñó a mentir? Hermanos, el ser humano nace con eso.
le enseñó a ser altivo, malacaroso? ¿Quién? ¿Usted cree que es que el diablo se ríe? Pero para conquistarlo sí. Al diablo le pasa lo de los hombres, ¿sí o no? Lo de los varones. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a los varones que tienen con esa misma cualidad? Cuando el varón está conquistando a la babosa, hermano, le hace risitas y le hace de todo, ¿sí o no? Y cuando la lleva a la cafetería, mamita, tranquila, yo le corro la silla y la acomodo bien. Y cuando logró su cometido, si se quiere aplastar, corra la silla. ¿Quiere comprarle su bolsillo? Sí. Sí. Eso hace el diablo, le hace risitas y cuando ya le ha hecho la fiesta, ¿qué hace? Él mismo se encarga en avergonzarlo, ¿o no? Sí. ¿Qué culpa si es la verdad, hermanos? ¿Qué culpa si es la verdad? Y como la gente de cerca no quiere escuchar la palabra de Dios, pues Dios manda gente de lejos. Fácil. De pronto por ahí vamos a tener una sorpresa. Amén. Se van inflados como sapos y vuelven como cerdos, con la trompa pegada al piso. Así dice la palabra. Se van altivos, se van orgullosos y entonces dice Dios, los voy a volver a llevar, pero en vergüenza, avergonzados. ¿Se han visto cuando vienen de visita por ahí cómo llegan? ¿Cómo? ¿Qué? Casi le dan besos al piso, así. Y entonces son tan de malas que Dios empezó a hablar y preciso les tocó. Es que me la tienen velada. Ay, ya me la tienen velada. Yo no sé qué a ti. Hermanos, démosle gracias a Dios, porque si es para nuestra salvación, ¿qué hacemos? Pues yo también sé hablar bonito. ¿Les hablo bonito? No, ¿Que sí o que no? No. no. No, si Samuel dijo que no, pues hagámosle caso. Así como estamos hablando, estamos bien. Hermanos, es que ¿qué hacemos si es que es la castiza la que nosotros entendemos? Es el lenguaje castizo el que entiende el pueblo, ¿sí o no? ¿Qué hacemos ahí? Tenemos el universitario. Entonces, mis hermanos, esa gente llegó, los griegos llegaron a buscar a Jesús para escuchar, para aprender. Ellos tenían hambre y sed de Dios. Y toda esa multitud que estaba con el Señor Jesús, que casi no los podían dejar pasar, ¿qué hicieron un día con nuestro hermano mayor? Lo mataron, lo entregaron. ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Fue tanta la desgracia, hermanos, que no les alcanzó ni de a pellizco. Y creyendo que estaban haciendo bien, no se dieron cuenta lo que hicieron. Y yo me pregunto, o les hago una pregunta, ¿el Señor Jesús a quién acusó? Nadie. El Señor Jesús dijo, mire, fue por usted porque yo fui a la cruz del Calvario y ante los árboles, miren usted con la que me está saliendo. ¿Sí, Él dice eso? ¿Él nos está echando en cara eso, hermanos? Señor. Pero nosotros sí lo hacemos cuando se nos presenta la oportunidad, ¿sí o no? ¿Usted qué me hace mala jeta? ¿Ah? ¿Qué le roba? Porque Él entregó la vida porque Él por nosotros. Hermanos, ¿Él nos cobró alguna moneda? No, Señor. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué la gente hoy tiene el Evangelio de la prosperidad? Siempre para que usted sea salvo. ¡Ay!
Hermano, si no se arrepiente puede entregar todo lo que tenga. Voy a sembrar para que mi familia se salve. Si su familia no se arrepiente, esa plática Se perdió. se perdió. Así de sencillo es. Hoy no se predica el evangelio de arrepentimiento, perdón de pecados y salvación. El evangelio que se predica hoy es milagros, prosperidad y libertinaje. Por eso yo les decía, no vuelvan a decir que el mundo nos llama. No, hermanos, nosotros nos vamos de jeta para el mundo, que es distinto. El mundo no llama a nadie. El mundo está ahí porque ¿en dónde está el mundo? En el corazón del ser humano. En la iglesia. En la iglesia. Se acabó la batería. En la iglesia. En la iglesia. Hermanos, el mundo está en la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿En la iglesia hay libertinaje? Sí. ¿O no? Sí. Sí, hermanos, sino que los hermanos son muy astutos y creen que Dios no se da cuenta, ¿sí o no? Se van a mancillar con el diablo y a contaminar a la iglesia. ¿Sí? Es mejor que no volvieran. ¿Para qué se van a buscar más problemas? A que el diablo Dios un día van a tener represión de Dios. ¿Y el diablo qué? ¿Ustedes creen que el diablo no se va a vengar? Sí. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que usted no le debe servir a dos señores. O le sirve al uno o le sirve al otro, pero a los dos no. O al menos que hagan como hacen los hombres en la casa, ¿sí o no? Una la tienen en la casa y las otras por fuera. Le sirve, y entonces por eso es que muchas de las veces no alcanzan la plática. Si no alcanzan con la mujer que tienen, y lo que no le dan a la que sí le aguantó, lo que no le dan a la que les lava el mugre, lo que no le dan a las que les aguanta, se lo dan a la otra. ¿Sí o no? Aquí no pasa, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. Porque yo, ahí sí, como decíamos esta mañana, el discernimiento que da Dios para saber más o menos cómo es que vive cada uno de ustedes. No se preocupen, esposas, que sus esposos son fieles, con alguna excepción. De resto, no se preocupen, porque es que yo como no sé cómo ustedes se mueven cuando no están en la iglesia, ¿sí o no? ¿Qué testimonio están dando? Pero tarde que temprano ahí se van sabiendo las cosas, ¿o no? El mismo diablo manda a sus mensajeros para que los avergüence, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el diablo no tiene mensajeros? Son demonios espías. Ojo, cuando vayan a hacer algo, tengan en cuenta que además de que Dios está mirando, el diablo también tiene sus demonios ahí a su lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Miremos lo que dice Hechos capítulo 14, verso 1. Hechos. Pastor Hechos. El domingo ayuno todo el día. Ay, no. Hechos 14, 1. ¿Qué dice? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga
de los judíos y hablaron de la manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo, cuando iba a predicar su palabra, la palabra de Dios, creyó mucha gente, y entre esa gente había griegos. Mis hermanos, que Dios nos ayude y que Dios de nosotros tenga misericordia. No le vaya, cuando Dios lo llame, no le vaya a dar quejas. No vaya a cometer el error de hablarle mal de mí a Dios. Porque le va a ir peor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, porque Dios sabe lo que se está haciendo. Dios sabe que la comida que usted está comiendo, ese alimento, está fresquito y está sin contaminación. ¿Sí o no? Ese no le hace daño. Ese alimento que se les da acá, ese no hace daño, hermanos. Lo que le hace daño es el que se come por fuera. ¿Ah? Entonces, Señor, es que resulta que el pastor sí lo oía, Diosito. Yo sé que usted está en todas partes. Y usted sí lo oía como nos decía, ¿no? Diosito, y usted sí escuchaba las palabras que ese pastor decía. Señor, y usted sí sabía que cuántas veces nos echó de la iglesia, pastor de Dios. Y usted sabe, Diosito, que pues, imagínese que pobrecita yo, porque yo ni siquiera mi papá me dijo que yo era una corrompida, y el pastor sí. ¿Y ustedes creen que Dios se va Dios va a creer esa justificación? No, yo. ¿Qué le va a decir Dios? Sálgase de aquí, esa corrompida, que no lo conozco, que usted es hijo mío. Y entonces salen diciendo, pues si Dios lo dice, se van bravos para el infierno a darle quejas al diablo. Entonces, ¿qué hacemos, mis hermanos? ¿Qué nos toca hacer para tener algo de esperanza delante de Dios? ¿Qué tendremos que hacer? No tenemos sino una alternativa: obedecer u obedecer. No más. Claro, si quieres salvación. Al menos que tenga el pensamiento de los testigos de Jehová, ¿no? Dios no puede ser tan malo. ¿Acaso, hermanos, fue que Dios creó el infierno para que usted se vaya para allá? ¿Dios creó el infierno para darle a usted duro? No, hermanos. El infierno fue creado para Dios para el diablo y sus demonios. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué la gente está parando allá? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Porque quiere la gente. Porque quieren, escogieron ese camino y Dios tiene la culpa. No. No, hermanos. ¿La candela tiene la culpa de que usted se queme? No. ¿Quién lo manda que se vaya para allá? ¿Sí o no? Ese es el problema del cristiano moderno. Ya al altar ya le ponen luces, ya las hermanas no se visten decorosamente, sino mostrándoles sus atributos un poco de babosos laxiliosos. ¿Sí o no? Las disque danzarinas de Dios. Si a mí me muestran por la palabra que Dios me dice que yo tengo que poner mujeres aquí casi medio desnudas para que se muevan como serpientes, hermanos, lo hacemos, porque es mandato de Dios. En mi Biblia yo por lo menos no he encontrado eso.
No sé nada de ustedes. Tampoco. Pero ese de cuento de danzarinas y tanta... No, hermanos. Si no está en la Biblia, yo no lo creo. ¿O sí? Porque, hermanos, lo que esté por fuera de la Biblia, lo que no esté escrito, ningún mandamiento que no esté escrito en la Biblia, hermanos, ¿qué es? Esos son doctrinas de demonios, mandamientos De hombres. ¿Será que les muestro? ¿Sí me creen que eso es de hombres? El temor que hay de Dios no es por su palabra, sino por mandamiento. ¿Saben dónde está? Ahí está en la Biblia, dígame. Pregúnteme. ¿Qué parte está? Busquen Isaías. Ay Dios, que sí sea ese, porque qué tal. Isaías capítulo 29, verso 13, alguien con puntuación. Eso, Dieguín, hágale que por fin, bendito sea Dios por Diego. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Ahí, coma, ¿sí? No. Entonces sí, ahí ve, Diego. Porque este pueblo se acerca a mí, ¿de qué? Con su boca. ¿Qué quiere decir? ¿Con esto o con esto? De pura lengua, ¿sí o no? Pura palabrería. ¿Qué más dice? Y con sus labios de honra. Y con sus labios me honran. No, ni siquiera con el corazón. De solo de labios, solo de jetas que yo les digo. ¿Qué más dice? Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí. Hermanos, a la gente le da igual atrás que en las espaldas, hermanos. Pero con Dios, nada. Como a Dios no lo vemos, como no tenemos el rego, entonces no le creemos, ¿sí o no? Es tanto, hermanos, que cuando está temblando y en la carrera que pegan, no dicen Señor, guárdanos, sino ay Virgen Santísima, y a correr. ¿Sí o no? ¿Qué más dice? No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y su temor no dice. Pero sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí ven? Todo lo que esté por fuera de la Biblia, no crean. No crean. Si a mí me dicen que yo tengo que poner danzarinas aquí, no sé qué, un poco de cosas, muéstrame por la Biblia y lo hacemos. Y si no ¿qué? Si Dios es Dios de orden, hermanos, ¿por qué se hace eso? ¿Para que la iglesia se vea más bonita? Pues no necesitamos de que se vean bonitas, porque todos ustedes son bonitos porque son la iglesia de Dios. Amén. ¿Y nosotros a qué venimos? Solo a adorar, a alabar y a darle la gloria a Dios, a presentarnos delante de Él y decirle, papá, aquí estoy para cumplir lo que tú mandas. ¿Sí o no? Para cumplir. Es más, dice la palabra, si usted trae alguna ofrenda, déjela por ahí, entonces no se la vayan a robar. Y acérquese al altar primero, ¿para qué? Para que aprenda. Y después de que usted haya aprendido, ahí sí vaya y deposite su ofrenda. Dice así. Entonces, mis hermanos, ¿nosotros de qué necesitamos? Nosotros, para que Dios nos escuche, ¿será que necesitamos qué? ¿Traer un profeta?
No, señor. ¿Para qué más profeta? Si quieren profecía, Ahí está la palabra. pues lean, estudien. ¿Quieren plata? ¿A quién no le? Yo sí quiero. ¿A quién no le gusta la platita? Todos. Hermanos, pues hagamos caso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes necesiten les será, llega porque llega, promesa de Dios. Pero dice Dios, malditos sois. Ay, Dios, ¿y usted por qué nos dice que malditos? Nos dice infelices, malditos, bestias, mulas, perros. Desgraciados. Sí, víboras. Y ahora de ñapa nos dice que somos mal. No, Dios, ¿usted es así de malo? Mulas. Señor, ¿y por qué luego acaso que nosotros le hemos hecho? ¿Qué les dijo Dios? Porque ustedes están bajo maldición porque son unos ladrones, porque me han Robado. Señor, ¿y que luego qué? ¿Qué te hemos robado, Dios? ¿Y qué les dijo Dios? ¿Qué dice Dios? En los diezmos y en las ofrendas. Por eso es que están bajo maldición. ¿Dice así la palabra o no? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? ¿Quién quiere problemas con Dios? Ninguno. Dios está dispuesto a bendecir. Ojo, no les estoy inflando las emociones, porque de eso, por experiencia propia les digo, hermanos, que si uno es fiel con Dios, Dios es fiel con uno. Y pasará lo que sea, mis hermanos, pero Dios nunca lo va a abandonar a usted. Nunca, Amén. nunca, nunca. A mí se me olvidó fue decirle, Señor, que cuando yo esté flaquito, los chilos también se aflaquen igual que yo. Eso. Miren, me quedan como cristados, pero bendito sea Dios siempre. Bendito sea Dios. Ya nos podemos amarrar los zapatos. ¿Sí? Bendito sea Dios. Hermanos, si nosotros caminamos con Dios, si nosotros le obedecemos a Dios, si nosotros somos fieles con Dios, miren, ténganlo por seguro que Dios no falla. Amén. ¿Usted sabe qué va a desayunar mañana? Dios es más fijo que el desayuno de mañana. Dios es más seguro, hermanos. Y si usted le pide una moto nueva a Dios, John Jairo, téngalo por seguro, que no es más sino que su merced se proponga y le diga, Señor, voy a ser fiel contigo, voy a ponerme a bien contigo, y necesito una de esas grandotas que yo quepa ahí bien bonito. Y Dios se la da. ¿Será que a Dios le queda grande eso? No, señor. Para Dios no hay nada imposible. Sí, para Dios no hay nada imposible. Claro, para que no se mueven ellos, ¿sí? ¿Ustedes creen que Dios no le puede dar un carro a cualquiera de nosotros? Sí, señor. Seamos fieles con el liberal. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Y si usted le cree a Dios, visualícelo. Sí, hermanos. Dios nunca retarda sus promesas. En su tiempo, en su día y en su hora le llegan porque le llegan. En el momento que usted menos espera, le llegan. Sí, hermanos. Y no les estoy vendiendo emociones. Yo lo digo por experiencia propia. Yo lo digo por experiencia propia. ¿Qué era lo que yo traía? Solo libros. ¿Sí o no, Gladys? Sí, señor.
Ellos fueron los que me recibieron el trasteo, cajas de libros. Y hoy vamos a mirar todo lo que Dios me ha dado, ¿sí o no? Amén. Dios es fiel. Me dio el lujo de tener 2 pianos. Dios todo, hermanos. En su tiempo Dios nos da todo. En su tiempo Dios nos da todo. En su tiempo Dios nos da todo, hermanos. Entonces, ¿qué nosotros esperamos? ¿Qué nosotros estamos esperando? ¿Usted está esperando a morirse para ir en el cielo a pedirle a Dios? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Que Dios nos ayude. Pregunten. 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 ¿Ah?